En Proverbios 11:25 dice, el alma generosa será prosperada, y el que saciare a otros, él también será saciado. Amén. Entonces, hermanos, hay una cosa que, como les digo, Dios da a todos. Ahorita vamos a ver varios versículos. Por ejemplo, en el Sermón del Monte, dice que Dios hace llover sobre malos y buenos. En el capítulo 5, versículo 45, hablándole a sus discípulos, le dice que ellos debían amar incluso a sus enemigos, debían bendecir aún a los que estaban murmurando contra ellos. Y dice en este versículo 45, dice, para que seáis hijos, porque quiero solamente tomar una parte, dice, de vuestro Padre que está en los cielos, dice, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Amén. Dios es así. No necesitamos hacer nada para recibir su bendición, la lluvia. Hay una bendición general. Es un Dios dador. En Juan 3:16, ¿quiénes conocen Juan 3:16? Es un versículo tan conocido. Dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que le crea. Él ama, amén. Él ama y Él da la lluvia a malos y a buenos, amén. Incluso dice que nos amó a nosotros cuando nosotros éramos impíos. Dice Romanos 5, estoy diciéndoles varios versículos que muestran el amor de Dios general por todo el mundo. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, dice, a su tiempo murió por los impíos. 5:7, dice, ciertamente, dice, apenas morirá alguno por un justo. Dice, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, dice, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Él, aún siendo pecadores, o sea, Él es dador. Como les mostré, Eliseo estuvo favoreciendo al pueblo de Israel, aun cuando ellos se habían ido contra Dios. Y aquí dice el versículo siguiente, primero en que Cristo murió por los pecadores, pero dice, pues mucho más, dice ahora, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, dice, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, dice, ahora estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Amén. Si siendo enemigos, Él nos amó, ahora estando reconciliados, mucho más todavía. Amén. Entonces, el amor de Dios general es para con todos, porque Él es un Dios de gracia, Él es un Dios dador. Pero Él es un Dios, ahora, en especial, con sus hijos obedientes. En Mateo capítulo 6, versículo 33, dice lo siguiente: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Aquí, en el capítulo 6, habla de su generosidad, de la provisión. Amén. Dice, capítulo 6, en el versículo 25. Estoy leyendo mucho, porque creo que es lo que Dios ha puesto y Él quiere mostrarnos lo maravilloso que es cuando hay alguien que le ama a Él, porque Él nos ama a nosotros. Él ama al mundo. Ahora, ¿dónde está la bendición? La bendición es en que nosotros respondamos hacia Él, amándole a Él. Por eso el mandamiento. Miren lo que les dije desde el versículo 25. Él habla de la provisión. Dice, por tanto os digo, dice, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Dice Jesús.
Mirad las aves del cielo, dice. No siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? No, si nosotros somos sus hijos, ¿no valdremos más que las aves del cielo? Y todas las aves del cielo tienen alimento. Yo no he visto muriéndose de hambre a los pajaritos. Y luego dice, versículo 27, ¿y quién de vosotros podrá, dice, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Es como diciendo, según tus fuerzas, podrás, un codo es más o menos esta altura, ¿no? ¿Podrás crecer esto? ¿No? Unos 30 centímetros por lo menos. ¿Quién puede crecer por lo menos 30 centímetros? Y Dios está diciendo, yo proveo alimento a todas las aves del cielo. Imaginémonos cuántas toneladas de alpiste, de maíz se necesitarán para proveer a todas las aves del cielo. Miren, esta es la figura que hace Dios. Y sabe, Él dice que les provee a las aves del cielo. Y dice, es como decir, ¿será que a mí me va a faltar para darles a ustedes? En primer lugar, yo los quiero más que a las aves. En segundo lugar, yo tengo mucho más de lo que cada uno de nosotros pudiera proveerse para sí mismo, ¿no? Si aquí estuviera, no sé, ese multimillonario, ¿verdad? El de, ¿cómo se llama? El de la Microsoft. Yo le diría, tú tienes todo eso, pero yo soy dueño del oro y de la plata. Es como decir así, digamos, ¿no? Si tú te puedes conseguir todo ese dinero para ti, yo te puedo dar más. Amén. Aquí está diciendo, si no puedes ni crecer un codo, no tienes la capacidad ni eso, pero yo alimento a todas las aves del cielo. Y luego dice el versículo 28, y por el vestido, dice, ¿por qué os afanáis? Dice, considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo, dice, que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Salomón, que era el rey más próspero de Israel. Y dice el versículo 30, y si la hierba del campo, dice, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No, si los colores de las flores que mañana se marchitan son mucho más preciosos que cualquier color de una tela artificial que pueden hacer los hombres, ¿verdad? De las telas que hacía Salomón. Entonces él también está diciendo, ¿acaso yo no puedo vestirlos mejor de lo que ustedes pueden vestirse? Y luego dice el versículo 31, no os afanéis pues diciendo, dice, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Mis hermanos, ¿cuántas veces nosotros estamos afanados de eso? ¿Alguna vez usted se afanó diciendo así? ¿Y qué voy a comer? ¿Qué voy a hacer mañana? Y aquí dice, versículo 32, dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas. O sea, dice, los incrédulos buscan todas estas cosas como motivo principal de su vida. Y usted sabe que así es la verdad. Desde niños nos educan para que llegando a la edad adulta podamos tener mejor una profesión para que podamos subsistir, ¿verdad? Eso es lo que dicen los gentiles. La gente busca todas estas cosas. Pero dice, versículo 32, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. El vestido, el alimento. Y dice el versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Dios promete en su palabra que si buscamos primeramente, por eso digo, en primer lugar, Dios
hemos visto a Dios como proveedor general, ¿no? Hace salir su sol sobre malos y buenos. Hace todas estas cosas. Y luego aquí estamos viendo que a los que buscan primeramente el reino, a sus hijos obedientes, Él tiene como que aquí se compromete Dios, mis hermanos, a darnos, a proveernos económicamente. Amén. En Juan capítulo 14, primero en 2 Corintios, 9:7, estamos hablando, no quiero que se pierdan, de lo que provoca en el corazón de Dios un alma generosa, un alma que ama a Dios, un alma como la mujer tsunamita, ¿verdad? Como ella estuvo con Eliseo, ¿no? Tan solícita, tan dadivosa, y provocó en él, ¿no? Todas esas bendiciones que luego vinieron, ¿no? Desde cosas imposibles. Y aquí dice en 2 Corintios 9:7, que es uno de las cartas a los Corintios que vamos a estudiar, dice, cada uno dice, porque como propuso en su corazón, dice, no con tristeza ni por necesidad, pero aquí está otra cosa, porque Dios ama al dador alegre. Hermanos, Dios ama al mundo, ¿verdad? Pero también aquí dice que Dios ama al dador alegre, pero su amor por el dador alegre no es el mismo amor que tiene por todo el mundo. El amor por el dador alegre es un amor que provoca en él. Miren, en Juan 14, vamos otra vez aquí, versículo 15, dice, si me amáis, o sea, lo que quiero mostrar otra vez, no se me vayan a perder, Dios nos ama. Ahora, si nosotros le amamos a Él, vienen estas cosas. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén. Si usted ama a Dios, va a guardar sus mandamientos. ¿Amén? O sea, vamos a guardar todo lo que usted conoce de sus mandamientos. Y dice, versículo 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, les dice a sus discípulos, porque mora con vosotros y estará en vosotros. O sea, si le amamos, dice, guardaremos sus mandamientos, y Él enviará al Espíritu Santo que esté con nosotros todo el tiempo, ¿verdad? Y les dice el versículo 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Versículo 19, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Todo esto es si me amáis. Versículo 20, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Y recalca en el versículo siguiente, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Amén. Recuerden, esto es algo, Él ama al mundo, Él ha muerto para salvar al mundo, Él da su sol, pero Él se va a manifestar a los del mundo que le amen a Él, que le devuelvan el amor que Él le da. Amén. Una cosa es ser amados por Dios, y el mundo y todos tenemos que saber que Dios nos ama. Pero otra cosa es cuando nosotros amamos a Dios. Porque ¿cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. Miren Romanos 8:28, otra de las cosas que dice. Y sabemos, dice, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿A quiénes todas las cosas le ayudan a bien? A los que aman a Dios. Amén. Dios hace que todas las cosas le ayuden a bien.
si uno ama a Dios. Y ese ejemplo de la tsunamita es solo un ejemplo del Antiguo Testamento para que veamos lo que es amar a Dios. Amén. Así que, hermanos, Dios es así. Ahora, quiero decirles de la generosidad. Hay dos clases de dadores, ¿no? Los hombres generosos que aman a Dios. Hay los generosos que dan a los necesitados. Amén. Y dice, por ejemplo, en Proverbios 19:17, dice: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Al que da al pobre, ¿qué dice? Presta a Dios. Y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Amén. Entonces, son los que tienen amor por los necesitados. Y los otros dadores son los que dan esto vamos a ver el día miércoles, precisamente, que lo que nos toca en el estudio bíblico de 1 Corintios, el capítulo 9. Son los que aman la obra de Dios, ¿no? Porque la obra de Dios es sostenida por los hombres. Dice en 1 Corintios capítulo 9, versículo 14, dice: así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. En Marcos 14, versículo 3, nos muestra otra figura muy interesante de una mujer, y luego hay un contraste. Y por medio de este contraste, mis hermanos, yo quiero mostrarles las actitudes que tiene la gente muchas veces que conoce a Dios, y hay dos clases de actitudes. 14:3. Ya. Pero estando él en Betania, ya vamos a terminar, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, dice, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? ¿No? Jesús estaba comiendo en la casa de uno llamado Simón el leproso, y vino una mujer con un vaso de perfume. En aquel tiempo eran vasos en un envase también muy valioso, ¿no? Sellados. Entonces ella, dice la Biblia, rompió el vaso y se lo derramó. Muy valioso. Entonces dice que algunos se enojaron y dicen: ¿para qué se ha hecho este desperdicio? Porque, versículo 5, porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Dice: siempre podréis hacer bien, pero a mí, dice, no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella, ¿no? Esta mujer, lo mismo que la tsunamita, ¿no? Amando a Dios y dispuesta a dar todo. No le importó cuánto costaba este perfume, no le importó si, como los otros, si podía haberse vendido. Ella quería demostrar su amor por Jesús. Y miren, es bien precioso. Usted siempre que vea la Biblia, miren los contrastes que hay. Inmediatamente el siguiente versículo 10, hay la actitud de otra persona. Dice: entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba la oportunidad para entregarle. Miren ahí, dos personajes. La mujer que amaba a Dios y que estaba dispuesta a hacerlo.
una cosa rimbombante para Jesús, un gasto increíble que se iba a pasar, ¿verdad? Iba a oler bien y ya. Y otro hombre que era discípulo de Jesús, era uno de los 12, pero que vivía para aprovecharse de Jesús. Dice la Biblia que él era el tesorero y que él hurtaba de la bolsa, él hurtaba del dinero que había con lo que se movían Jesús y sus discípulos. Y yo quiero mostrar esto, hermano, porque el Señor me ha puesto en mi corazón. Muchas veces, mucha gente viene a Jesús para recibir y nada más que para recibir. Parece que mucha gente quiere, ¿no? Y yo le llamo a esto la persona religiosa. Quieren a Dios para que le bendiga en esto, para que lo lleve a esto, para que le pueda conseguir esto. O sea, todo es como que Dios es un ser que me va a ayudar a hacer lo que yo quiero. Pero en el Evangelio dice muy claramente que los que venimos a Jesús vamos a vivir para Jesús. Amén. Aquí está esa mujer que estaba dispuesta a dar todo para Dios. Y luego está ese otro hombre que viene a Jesús, que siguió a Jesús todo ese tiempo, pero ¿qué hacía? Se aprovechaba de Jesús. Amén. Y esto es lo que yo quiero decirles, mis hermanos. Que nosotros necesitamos mirar nuestro corazón. ¿Qué queremos cuando venimos a Jesús? Y sabe, realmente Él no necesita de nosotros. Él no necesita absolutamente nada. Pero lo que Dios quiere hacer es, Él nos ama. Mire, aquí está la cosa. Él ama a todo el mundo. Pero no todo el mundo responde con amor a Él. Pero los que responden con amor a Él, esos son los bendecidos. Hay, hermanos, la gracia de Dios que da a todos. Pero también hay esa ley de la siembra y la cosecha. Hay esa ley que está ahí. Dice en 2 Corintios 9:6. Dice, esto digo, dice, el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Y no estoy hablando de plata solamente. Estoy hablando de todo, de vida. Estoy hablando de amor. Estoy hablando de entrega. En Gálatas capítulo 6, versículo 7, dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es más, dice, esto digo, dice. No, vamos a ver, no os engañéis, hermanos amados. La Biblia nos dice que no nos engañemos. Dice, Dios no puede ser burlado. Si alguien piensa que este principio no va a ser realidad, está engañado. Dice, todo lo que el hombre sembrare, ¿qué? Eso también segará. Y Dios se pone como garante. Dice, no piensen, no se engañen ustedes pensando que me pueden burlar este principio. Todo lo que el hombre siembra, eso va a segar. Amén. Por eso dice en el versículo 9, no nos cansemos pues, dice, de hacer el bien. Porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Amén. Hermanos, ¿sabe qué? Creo yo que necesitamos todos nosotros regresar a la madurez. Yo he escuchado mucho evangelio que se predica, ¿no? Que Dios te va a dar, que Dios... Es más, se dice, da a la iglesia y Dios te va a multiplicar. O sea, tomamos como principio, como si esto fuera todo.
como si nosotros hiciéramos un negocio con Dios. Pero cuando haces un negocio con Dios es un negocio. Pero cuando hay corazón generoso no es un negocio. Amén. Hay una diferencia muy grande. Cuando yo voy a Dios e invierto algo para recibir algo, que cuando voy ante Dios y mi corazón está dando a Dios, ya sea vida, ya sea servicio, ya sea lo que sea, porque estoy agradecido con lo que Dios hizo en mí. Hermanos, para Dios pareciera que fuera lo mismo, pero para Dios es totalmente diferente. A Dios lo que le interesa son nuestros corazones. Y sabe, me da mucha pena cómo se aprovecha algunos predicadores y incitan a las personas usando, digamos, no sé, ese deseo de tener más. Da y para que Dios te devuelva. Y no es así. Dios no nos dio a nosotros, hermanos, para que le devolvamos. De hecho, a Dios no tiene necesidad de nada. Amén, ¿se dan cuenta? Dios no tiene necesidad de absolutamente nada. Él hizo los cielos y la tierra porque le gustó. Amén. Él no tenía ningún compromiso de hacerlo. Nos dio la vida porque le gustó. Nos da la salvación porque le gusta. Y Él nos da todas las cosas porque le encanta dar. Dios es dador. Pero lo que Él espera no es que nosotros seamos simplemente receptores egoístas. Dios siembra en nosotros para que nosotros podamos también tener esa misma generosidad. Porque cuando nosotros devolvemos la generosidad a Dios, entonces, hermanos, eso provoca lo que provocó esta mujer. ¿Sabe? La mujer sunamita no estaba esperando nada de Eliseo. Es más, cuando Eliseo le dice a Giezi, pregúntale, dile que si le hablamos al rey, si le hablamos a él, por ella, si hacemos alguna cosa por esta mujer. Y ella dijo, no. Yo estoy viviendo tranquila, que este es mi pueblo. Así, ¿se acuerdan que hemos leído eso? Ella no hizo. Ahí demuestra el corazón de esta mujer. ¿Sabe que en Primero de Juan, yo quiero... Ay... Miren, dice capítulo 4, versículo 10. ¿Cómo empieza a venir el amor de Dios a nuestras vidas? Dice, en esto consiste el amor, dice. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y luego dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y luego, más adelante, dice el versículo 16, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Esto es algo que debería preguntarse cada uno de nosotros. ¿Conocemos y creemos que Dios tiene amor para con nosotros? Amén. Y dice aquí, Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Amén. Y dice el versículo 19, para terminar, dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Amén. El amor siempre siembra. Amén. El amor que viene porque el otro me hizo un bien,
en realidad ya no es el amor de Dios. Eso es una reacción lógica, ¿verdad? Eso es una cuestión que sucede en nuestro corazón. Si alguien me hace bien, yo estoy como que en mi corazón naturalmente queriendo hacerle bien, ¿sí o no? Pero el amor de Dios que Él nos dio siendo enemigos. Nos dio cuando nosotros no teníamos nada bueno que darle. Él nunca nos dio porque Él necesitara que nosotros le respondiéramos. Él nos dio como una semilla para que nosotros viviéramos en amor en la vida. Si nosotros creemos ese amor, y aquí termina esta palabra, si nosotros sabemos recibir el amor de Dios, amor se producirá en nuestro corazón y viviremos una vida en amor. Amén. Entonces, la palabra que el Señor me mostraba es, cuando empezamos la vida cristiana, nosotros, así como los niños, ¿verdad? Reciben de su mamá todo es recibir y recibir y recibir. Y así empezamos todos. Pero Dios no quiere que nos mantengamos en esa postura. Dios quiere que poco a poco maduremos y lleguemos nosotros a ser un reflejo de eso. Y empecemos a nosotros tener esas actitudes que Él tuvo primero con nosotros. Y empecemos nosotros a amar a las personas de la misma manera como Él nos amó. Amén. ¿Sabe qué? El amor de las personas no se puede obligar. El amor de las personas se tiene que sembrar. Si usted quiere que alguien le ame, y eso es lo que pone en el matrimonio. En el matrimonio, los matrimonios se separan porque lo que quieren ellos, la queja de las personas es, esta mujer nunca me amó, esta mujer nunca se sujetó, y la mujer no, yo hago todo, yo le doy todo, yo le sirvo todo. Todos estamos esperando del otro. Pero cuando uno de los dos cónyuges empieza a tener esta actitud generosa, primero recibe de Dios y luego aprende a amar. Y aprende a dar a la otra persona sin esperar. ¿Sabe qué es lo que consigue, mi hermano? Consigue que dentro de un tiempo la otra persona le ame a uno. El camino de Dios es un camino de dar, es un camino de sembrar, es un camino de ir primero. Nosotros, ¿por qué podemos dar? ¿Por qué podemos sembrar? Porque nosotros hemos creído y hemos conocido el amor que Dios tiene por nosotros. Solo las personas de fe, y bueno, yo digo que fe, es cierto que tenemos que tener fe, pero, o sea, lo vemos, amén. Yo no creo que haya persona que diga que Dios no le ama nada. Dios nos ama, nos lo demuestra todo el tiempo. Pero en la medida en que aceptamos y recibimos ese amor, Él espera que nuestra vida vaya cambiando. De ser niños, ¿no? Niños que todo mío, ¿no? Ustedes saben, los niños, cuando el niño tiene un juguete, esto es mío. Y hasta de su hermanito, esto es mío. Todo para mí. Y eso está bien, es una etapa de la vida cristiana. Pero no podemos quedarnos ahí. No podemos seguir viviendo en ese dame y dame. Dios quiere que nosotros progresemos y seamos dadores. Este mundo está esperando hombres y mujeres dadores. En este mundo no hay nadie. Usted sale a la calle y todo el mundo está mirando, ¿qué puedo sacar de este? ¿Qué puedo aprovechar de este? Ese es el espíritu de este mundo. Pero el espíritu de Cristo es totalmente distinto. En ese espíritu de Cristo, primero yo recibo de Cristo y después voy a ser un dador a todo el mundo.
Y sabe, hermano, esa vida, cuando viene de parte del Señor, es una vida feliz. El principio, el versículo de la Biblia, que es más bienaventurado dar que recibir, empieza a hacerse realidad cuando nosotros empezamos a madurar. Amén. Amén. Espero que Dios le haya mostrado lo que quería hablarle a cada uno de nosotros. Amén. Vamos a orar. Padre, yo te quiero dar gracias por tu amor a mi vida, Señor, por el amor aquel con el que me salvaste. Y yo entiendo, yo a veces miro y me pregunto, ¿dónde estaría si no hubiera recibido ese amor hace tantos años? Y luego, yo te doy gracias porque me has enseñado a amar. Y digo, ¿dónde estaría mi matrimonio si tú no me hubieras enseñado esto? ¿Qué clase de relación hubiera tenido con mi esposa? Y hoy en día, Padre, tenemos tantas oportunidades de hacer el bien, de amar, de bendecir, sin ningún interés. Hay un mundo, una cantidad tan increíble de personas necesitadas de amor, necesitadas de alguien que no las vea con interés, que les vea con la mirada con la que tú las ves. Y te pido que tú hagas de nosotros personas maduras, personas dadivosas. Y yo sé que se va a cumplir esta palabra tuya, que tú siempre proveerás. Y proveerás para que nosotros seamos más dadores cada vez, Señor. Y que podamos suplir, Señor, las necesidades. Y así el mundo te pueda conocer a través de nosotros. Te damos muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.